Qué bonitas las lecturas que nos propone la Iglesia para este sábado, que es Día de la Virgen, para este mes de octubre, que es el mes de la Virgen en su advocación del Santo Rosario. Y es que hace una referencia preciosa, aunque indirectamente, a su propia madre. El pasaje evangélico ya más breve imposible, porque son 2 versículos del capítulo 11 de San Lucas, 27 y 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Sin duda que nadie puede decir que ha llevado en su vientre al Hijo de Dios y ha amamantado a sus pechos, sino la Santísima Virgen María, porque ella es verdadera Madre de Dios, verdadera Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, y como verdadero hombre fue gestado realmente durante 9 meses en el vientre de su madre y fue amamantado como es amamantado un niño recién nacido. Y sin embargo, ella es más dichosa porque es la que escucha la palabra de Dios y la ha puesto en práctica. Para siempre pasará a la historia de la humanidad y a la historia de la salvación las palabras de nuestra bendita Madre: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Los que la ponen en práctica, hágase. Los que escuchan la palabra de Dios: «He aquí la esclava del Señor, según tu palabra». Ella escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, la pone tan en práctica que la concibe, la gesta, la da a luz, la amamanta con su amor de madre, y la gesta no solo durante 9 meses en su vientre, sino a lo largo de toda su vida en su corazón. Nosotros no podemos imitar a la Virgen María llevando a Jesús en nuestro vientre ni amamantándolo, pero por supuesto que lo más importante es, como María, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Qué importancia le doy yo a esto? De verdad estoy convencido que esto es de la sustancia, de la esencia de la vida cristiana, que ser cristiano consiste en escuchar la palabra de Dios y que somos afortunados de haber nacido después del Concilio Vaticano II, donde tanta importancia se le ha dado a la palabra de Dios, donde especialmente a través de la Constitución Dei Verbum, uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II, se le ha dado la preeminencia que se merece, que siempre se ha merecido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, la palabra de Dios. Pues qué importante es precisamente rumiar esta palabra, leer la palabra, entender la palabra, buscar comentarios de la palabra de Dios, asistir a cursos bíblicos, aprender a leer la Biblia, a entender, a escudriñar. El que ignora la Biblia, lo dice San Jerónimo, ignore a Jesucristo. Conocer la palabra es conocer al Hijo de Dios, porque de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, nos habla de Jesucristo. Es imposible conocer a Jesucristo sin conocer la palabra de Dios, sin conocer la Sagrada Escritura. Escuchar no solamente es oír con los oídos, sino es querer aprender. Que cuando lea los Salmos busque algún comentario, que si puedo estudiar teología y sobre todo Sagrada Escritura, que lo haga. La ignorancia nunca ha sido aplaudida por la Iglesia. Hay mucha gente ignorante que es muy santa, pero no es porque ha despreciado la sabiduría o el conocimiento, sino porque nunca ha tenido acceso a él. Y claro que Dios puede entrar en la vida de las personas como Él juzgue conveniente, pero desde luego que a toda persona que se le ha ofrecido la oportunidad y que por desidia, por pereza, por dejadez no ha querido conocer la palabra de Dios, es que deliberadamente ha ignorado a Jesucristo, ha ignorado la posibilidad de conocer más a fondo al Señor, conocer las Escrituras. Esto está en toda la historia de la Iglesia, en toda la historia de la salvación. Lo tenemos en los monjes, que fueron quienes custodiaron como nadie maravillosamente la palabra de Dios en los monasterios. Fueron los que las copiaron. Quizá ni siquiera tendríamos Biblias si no fuera gracias a los monjes, que son los que nos han legado
esta tradición maravillosa? Pues que le demos la importancia que tiene, que sepamos reconocer su valor inmenso, que seamos conscientes de que solamente acercándonos a ella, celebrando la palabra, el banquete de la palabra, a veces era como una parte introductoria hasta llegar al ofertorio. Ahí en el ofertorio es cuando empezaba lo bueno. ¿Cuántas veces, por ignorancia, los sacerdotes, los obispos, la Iglesia, ha privado al pueblo de Dios de un alimento importantísimo, que es la palabra de Dios? La palabra de Dios se tiene que escuchar en la Iglesia y como hijo de la Iglesia, confiando en la Iglesia madre, dejando a la Iglesia ser mi madre educadora, que me ayude a penetrar en los misterios. Por eso os invito a todos los días a leer las lecturas de la misa antes de ir a la misa, a escuchar buenos comentarios sobre la palabra de Dios, a exegetas, a sabios, a comentaristas, a biblistas, a gente que entiende de la palabra y que nos ayude a penetrar en su sentido más profundo. Porque sólo así podremos nosotros ser testigos de la palabra, hacedores de la palabra. Si yo no entiendo la palabra, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo si no tengo interés en conocer la palabra de Dios, si no pongo los medios a mi alcance para conocer la palabra de Dios? Para nosotros es esta una oportunidad buenísima, maravillosa, para reafirmar nuestra dedicación, nuestra vocación a la palabra de Dios. Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios. Puede que vaya a misa, puede que rece la liturgia de las horas, y repito palabras y oraciones y escucho lecturas, pero de verdad les pongo atención. De verdad la palabra de Dios es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, como dice la misma palabra de Dios. Verdaderamente escuchamos la palabra de Dios sabiendo que es Dios que habla al corazón de su pueblo. La gente se postraba cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Nosotros a veces estamos con un desparpajo, con una pachorra, estamos tan distraídos. Es Dios que está hablando a su pueblo. De verdad, se nota en una parroquia, se nota en una comunidad religiosa, se nota en una comunidad monástica, se nota en las catedrales que la gente pone atención a la palabra de Dios. Vamos a hacer silencio, vamos a recogernos interiormente, porque en estos momentos, cuando se va a leer la primera lectura, se va a proclamar el Salmo, la segunda lectura, el Santo Evangelio, para el cual incluso por respeto nos ponemos de pie. Nosotros le damos la importancia que tiene. Vamos a escuchar como pueblo de Dios en silencio, cerrando los oídos a toda distracción, a todo lo que pueda empañar esta escucha orante de la palabra de Dios. Y en ese momento es Dios que habla. Hay mucha gente muy ignorante que cuando termina la lectura dice esto es palabra de Dios, y está muy mal dicho. No hay que decir esto es palabra de Dios, hay que decir palabra de Dios, porque no estamos diciéndole a la gente lo que acaban de escuchar, esto es palabra de Dios. Estamos exclamando palabra de Dios, es decir, Dios ha hablado cuando termina la lectura. Dios ha hablado, es una exclamación, es un vocativo, no es un indicativo. No le estamos diciendo a la gente lo que la gente ya sabe. Si están diciendo lectura del Santo Evangelio según San no sé quién o lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, no hace falta decir al final esto es palabra de Dios. Pues ya lo sé que es palabra de Dios, por eso estoy aquí en la iglesia, no estoy leyendo el periódico. Por eso la importancia que le demos a la palabra y como María guardarla en el corazón. Eso es lo que dice los santos evangelios. María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Yo qué guardo en mi corazón? A veces guardo preocupaciones inútiles, inquietudes que no vienen a cuento, distracciones, sucesos cotidianos irrelevantes que me distraen. El cristiano adulto lo que guarda en su corazón es la palabra de su Señor. El enamorado lo que guarda es el rostro y la palabra de su amado. Guárdame, Señor, ponme como un sello en tu corazón. Ponme en tus labios y en tu corazón. Señor, ábreme los labios.
Cuando escuchamos la Sagrada Escritura, Dios habla a su pueblo. El pueblo responde con la oración a la palabra que Dios le dirige. Pues que en este día nos acordemos que si es verdad que ni vamos a llevar a Cristo en nuestro vientre, ni le vamos a amamantar con nuestros pechos, lo más importante, lo que de verdad importa, lo que Jesús quiere, es que seamos escuchadores de la palabra de Dios y hacedores de la palabra de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Heme aquí, porque me has llamado. Hacer carne y vida la palabra en nuestra vida.